En la mira del mundo, mientras Jair Bolsonaro denunciaba una psicosis ambiental y la falta de presupuesto para combatir los incendios en el Amazonas, creció la presión internacional para tomar cartas en el asunto y ahora sí ha instruido a todos sus ministros a desplegar los recursos para sofocar estos focos. Son más de 70.000 focos. Hace algunos días las instancias internacionales habían denunciado un fuerte crecimiento de los incendios forestales en el Amazonas, pero parece que esta cuestión, además de las movilizaciones en todo el mundo y todo lo que genera en la ciudadanía, ha generado un cimbronazo en la comunidad internacional. Y para hablar de esta cuestión, estamos en la mesa de Telediario Federal junto a una especialista, a nuestra especialista amiga, le damos la bienvenida a Justina Sorondo Obando. ¿Cómo le va, Justina? Muy bien, Marina, muy contenta de estar acá. Bueno, nos alegra tenerla. Estuvimos dando cuenta desde hace unos días a esta parte de los incendios en el Amazonas y cómo se advertía sobre el crecimiento de los focos ígneos, sobre todo en el último año. Pero vemos en las últimas horas, sobre todo a partir de ayer y más precisamente de hoy, cómo ha reaccionado la comunidad internacional, la ONU, los presidentes, la ciudadanía que se está movilizando. ¿Qué pasa con Brasil, que parece estar en la mira del mundo? Bueno, como vos bien decís, el pulmón, denominado pulmón del mundo, se encuentra con varios focos de incendio. Como vos bien remarcaste, respecto al año pasado ha habido un incremento más que importante en cuanto a la cantidad de incendios y el 10 de agosto esta parte se ha perdido innumerable cantidad de kilómetros directamente del Amazonas. Esto terminó provocando un gran revuelo en la comunidad internacional, ya que Bolsonaro se resistía a movilizar las Fuerzas Armadas a los fines de combatir estos focos de incendio, aduciendo no tener los recursos necesarios. Pensemos que Bolsonaro lo remarcaba esto, está bien, no tiene la extensión de Europa como Bolsonaro le dijo el Amazonas, pero sí tiene aproximadamente 2/3 del tamaño que tiene Europa. Entonces estamos hablando de un territorio enorme sobre el cual combatir estos focos de incendio. Cabe resaltar que Argentina ha propuesto, le ofreció a Bolsonaro el envío de ayuda justamente para combatir estos focos de incendio. Y finalmente, como vos dijiste, hace un par de horas Bolsonaro cedió a la presión internacional y por decreto presidencial moviliza a las Fuerzas Armadas para que en tiempo de un mes esté combatiendo los fuegos, detectando también cuál es la causa y preservando como área nacional el Amazonas. Al ser cuestionado Bolsonaro sobre este tipo de medidas por su falta de acción más bien, él manifestó que dudaba, sospechaba, ¿sí?, como posibles autores de esta situación, de los pueblos originarios, aborígenes como se refirió él, de incluso los agricultores, que es parte de la gente que lo ha apoyado a él, al menos cierta acción, y incluso llegó a dudar de las ONG, diciendo que ellos incluso podían haber llegado a iniciar los incendios como un tipo de represalia por haber sido recortado el presupuesto que se le brindaba a estas mismas ONG. Contra esto, por supuesto, se levantó Macron, Angela Merkel, Canadá, incluso Irlanda, aduciendo que era inaceptable esta falta de acción de parte del gobierno de Brasil, porque no solamente estaba afectando a Brasil, sino que al resto de la comunidad internacional, al mundo entero. Tengamos presente que hace un par de horas, en un par de horas, va a llegar el humo de estos incendios a Buenos Aires, que ya están en el norte de nuestro país, y que por supuesto cualquier catástrofe ambiental, ya lo hemos visto en otras ocasiones, tiene magnitudes mundiales. Lo vimos con el tsunami en su momento, lo vimos más recientemente en Rusia, en la provincia de Siberia. Yo creo que acá, si bien podemos seguir hablando sobre estos encontronazos entre Macron y Bolsonaro, de cómo Bolsonaro fue denominado el Trump de Latinoamérica, recordemos que Trump se retiró del Acuerdo de París y justamente era una de las amenazas que vociferaba Bolsonaro durante su campaña y que no terminó cumpliendo, de retirarse del acuerdo, aunque sí le quitó varios fondos a todo este tipo de políticas de prevención y también incluso fusionó el Ministerio de Agricultura. Yo creo que una de las cosas más importantes acá destacar es este poder de la comunidad internacional para
influenciar y pasar a decidir sobre cuestiones internas de otro Estado. Si bien estamos, por supuesto, en contra de una inacción estatal en cuanto a cualquier crisis ambiental se refiera, acá, en China, en Rusia o en nuestro vecino Brasil, sí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de recursos naturales. La mayoría de los países que tienen sus recursos naturales sin explotar son países que no han llegado a industrializarse y por ende son países subdesarrollados. Por ende, la mayoría de los países que van a terminar sufriendo este tipo de presiones de manera regular, en su mayoría, ¿no? Decimos, son países del tercer mundo que no van a tener tampoco el nivel de poder para hacer frente a este tipo de intervenciones, que uno puede estar de acuerdo con este lineamiento de este tipo de intervenciones hoy, pero deja abierta la puerta para otro tipo de intervenciones que mañana puede que no nos gusten tanto. Tengamos presente que este mismo año ocurrieron los incendios en la provincia de Siberia de Rusia y no vimos ni por asomo una presión internacional de parte de Europa sobre Rusia, como la que estamos viendo ahora sobre Brasil, ¿no? Y sin olvidar, por supuesto, que si hay una desidia de parte del gobierno brasilero, también nos afecta. Sí, queda claro. y no debería ocurrir, ¿no? Es no solamente el pulmón del mundo, sino que tiene una biodiversidad riquísima. Pero creo que cabe destacar que dudamos de que solamente hayan intereses ambientales atrás de todo este tipo de presiones. No es solamente intereses ambientales, sino que también acá se mezclan intereses políticos y económicos, y creo que nosotros como región tendríamos que preguntarnos cómo es que Macron dice que tiene que estar sobre el tapete en el primer lugar de la agenda de la reunión del G7, donde no participa Brasil, donde no participa ninguno de los países de la región, sobre cómo Bolsonaro maneja el incendio dentro del territorio soberano de Brasil, ¿no? Sin desconocer tampoco los tratados internacionales que se firman y dejando la pregunta, para ir terminando, ¿qué impide entonces que el día de mañana se quiera opinar o intervenir de manera internacional el manejo que haga, por ejemplo, Argentina sobre sus propios recursos naturales, sobre sus propios recursos dentro de su territorio soberano, como por ejemplo el Perito Moreno? Un gran bloque de agua importantísimo del cual goza nuestro país, y si pasara a ser parte, digamos, de la comunidad internacional, decidir el destino de esos recursos naturales, que vuelvo a insistir, la gran mayoría de esos recursos suelen estar en países del tercer mundo porque no han llegado a explotarlos, ¿no? A diferencia de en otros lugares de Europa donde directamente ya no están. Bien, claro, hoy aplaudimos que se rompa con un principio del derecho internacional, que es la no intervención en asuntos internos, porque estamos todos de acuerdo con que Bolsonaro tiene que frenar este fuego, pero claro, la ruptura de este principio después puede ser utilizado para fines no tan buenos o no tan benéficos como lo que creemos que se utiliza ahora. Queda más que claro el mensaje. Ha sido muy amable, Justina. Muchas gracias, Que tenga María. hermoso fin de semana. Gracias.